Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión territorial vamos a revisar algunas de las ideas que respecto a la expansión territorial señala Friedrich Ratzel en su libro Ubicación y Espacio, en su artículo, perdón, Ubicación y Espacio, el cual fue traducido y publicado por un general argentino, Rattenbach, en la década de los 70. Bueno, pues lo primero que señala Ratzel respecto a las expansiones territoriales es que una expansión carente de claros, capaz de ocupar un vasto territorio, solo se da en los procesos culturales más elevados y se concreta solamente en los pueblos con gran antigüedad histórica. Esta relación entre la antigüedad histórica y el desarrollo cultural, además de los espacios pequeños, lo desarrolla Ratzel en varios de sus artículos, pero tiene que ver con el desarrollo del pensamiento geopolítico y del conocimiento del espacio, de la visión de espacio, etcétera, etcétera, ¿no? En otros videos que están en esta lista de reproducción podrán revisar esos temas. Además, también señala que una expansión que afecta a un dilatado territorio sin cubrirlo totalmente representa, por parte de una cultura superior, un proceso histórico incompleto, aunque normalmente se da en estadios inferiores, ¿no? Por ejemplo, la expansión de México Tenochtitlan con el claro de Tlaxcala es un ejemplo de un proceso histórico incompleto, ¿no? Bueno, respecto a la relación entre la expansión territorial y espacios y la tierra, la superficie, señala: todas las expansiones son influidas por la naturaleza del suelo que utilizan. Ellas pueden avanzar rápidamente en amplios espacios donde no hay obstáculos y se ubican seguras en áreas reducidas, donde la naturaleza ha colocado obstáculos de protección. Esa es la razón por la cual numerosos pueblos pequeños se ubican inicialmente en islas, valles, bosques, intransitables, etc. Los grandes espacios abiertos son ocupados, en cambio, por pueblos de magnitud o por países integrados por varias agrupaciones humanas menores, ¿no? Esto es decir, la influencia del medio ambiente, de los accidentes geográficos en las expansiones territoriales. Esto lo desarrolla muy bien Sir Halford Mackinder en su libro de Pivot of History, The Geographical Pivot of History, el pivote geográfico de la historia, cuando dice, por ejemplo, que las invasiones asiáticas a Europa pues se encontraron, además de con la resistencia de los habitantes de Europa, pues con los accidentes geográficos, porque pues la movilidad de los asiáticos y los caballos y todo esto estaba como muy relacionado con las planicies asiáticas, entonces empezaron a encontrar con obstáculos al llegar a Europa y al tratar de invadir Europa, ¿no? Bueno, regresando a Ratzel, señala además: el crecimiento de los territorios ocupados por los pueblos no ocurre por simple yuxtaposición y posterior integración de pequeños espacios, es decir, no es que dos pueblos estén juntos y después uno integra al otro, los cuales de esta manera se agrandan por un proceso mecánico. El fenómeno ocurre por el desarrollo de espacios mayores que, al crecer, absorben los territorios menores y los penetran, por tener una evolución mucho más rápida. Los pueblos jóvenes penetran a los viejos y las viejas formas y estructuras son reemplazadas por otras más nuevas. Las nómadas desbordan a los agricultores, los marinos a los pueblos terrestres, los más avanzados culturalmente a los más primitivos y las ciudades al campo. Es decir, hay toda una serie de factores que influyen en los procesos de expansión territorial, ¿no? Después señala: no existe, empero, ninguna duda de que cada raza o cada pueblo ha partido de un área restringida y que se fue expandiendo hasta que un obstáculo natural o la resistencia de otro grupo humano se le opuso. Este proceso fue seguido por un retroceso que llegó en muchas ocasiones hasta la desaparición. Es decir, hay un proceso desde un área pequeña hasta un área más grande, hasta que se encuentra con un obstáculo geográfico, que puede ser un mar, por ejemplo, un río enorme, o otro pueblo, ¿no? Y a este proceso regularmente le sigue, o ha sucedido que le sigue un proceso de retorno, de retroceso. Este avance de áreas reducidas a otras mayores lo evidencia cualquiera de las grandes razas que hoy pueblan la Tierra. Ocupan la mayor parte de las tierras habitables. Todos los grandes agrupamientos humanos fueron, en su origen, de reducida magnitud. Es decir, hay una expansión de los pequeños a los grandes espacios. Por ello, la expansión territorial constituye la materialización más evidente y concreta del éxito histórico. Esta afirmación no vale para las distintas razas, sino también para las manifestaciones espirituales o materiales de la humanidad. Aún en los primeros estadios de las ideas religiosas, el dimensionamiento espacial es reducido, limitado al horizonte y, al final, por la pequeñez de la Tierra. En general, a un mayor dimensionamiento corresponde una mayor antigüedad. Todos los pueblos que permanecen en las manifestaciones culturales más primitivas tienen, al mismo tiempo, un dimensionamiento espacial reducido, pequeñas áreas habitacionales, pequeña área de influencia y un horizonte limitado.
Es decir, aquí hay una relación muy interesante entre la antigüedad histórica y el desarrollo cultural y el dimensionamiento del espacio. Es decir, entre más antigüedad tiene un pueblo, más amplia es su mirada, más amplios son sus horizontes y por ende su expansión es más grande, su influencia territorial y cultural o religiosa es muchísimo mayor, ¿no? La ampliación del horizonte no consiste solamente en el descubrimiento de comarcas desconocidas, sino también en el conocimiento exhaustivo de las ya conocidas, ¿no? Desconocidas y de las ya conocidas. En ello estriba todo progreso ocurrido acerca del conocimiento del mundo. Por ello, esto no significa para los pueblos en movimiento objetivos más lejanos, sino también mejores caminos, audacia, movimientos sin límites, etc. La movilidad estuvo restringida ahí donde los estados pequeños quedaron aislados del resto del mundo por los obstáculos difíciles de salvar o escondidos en áreas inaccesibles, ¿no? Entonces, otro aspecto muy interesante de la ampliación del horizonte o de la visión del mundo es conocer exhaustivamente el territorio que se posee, o sea, los pueblos que conocen exhaustivamente su territorio y que lo conocen a la perfección, también habla de una ampliación del horizonte, ¿no? Después señala, las reglas que determinan el crecimiento espacial de los pueblos son, en general, las mismas que rigen para el crecimiento espacial de los estados. La diferencia fundamental reside en que el crecimiento de los pueblos depende de su capacidad de multiplicación, o sea, poblacional, mientras que el de los estados está condicionado a la voluntad de un conquistador de llevar su dominio mucho más allá de sus fronteras, cuando no ocurre exactamente el contrario, es decir, cuando no son conquistados. Por lo dicho, el crecimiento poblacional será siempre más lento que el espacial, por una cuestión obvia, porque se requieren varias generaciones para hacer una expansión poblacional. De ahí surge la importante ley, según la cual un estado es tanto más fuerte y más duradero, cuanto más armónico haya sido el crecimiento del binomio pueblo-estado, y cuanto más correspondencia haya existido entre su territorio político y el ocupado por su población. Es decir, cuando hay un crecimiento a la par, digamos, entre la expansión poblacional y la expansión territorial, pues el Estado es muchísimo más fuerte, se consolida más, porque puede ser que la expansión territorial sea más rápida y no la poblacional, y entonces no va a haber gente para poblar. Es por ejemplo, lo que le pasó a México en la colonia, ¿no? Y después cuando la vida independiente, pues tenía un territorio enorme, pero no lo tenía poblado, o sea, no tenía suficiente población para poblar el norte del país, por eso Texas se independizó y por eso se perdieron grandes territorios, pues porque se poblaron con migrantes europeos, los mismos que poblaban Estados Unidos. Entonces no había la suficiente población para ocupar el territorio, ¿no? Después señala, una mayor diferenciación exterior se nota en las fronteras dentro de las cuales se enquista un estado. Mientras que la expansión de un pueblo en crecimiento no conoce ese tipo de limitación ni tampoco la tiene en cuenta. Una frontera podrá circunscribir a un pueblo a una determinada área por decenios o aún siglos, pero cuando llega el momento histórico, su desarrollo hace quebrar esas barreras. El mayor ejemplo de un caso así lo brinda Japón, país que permaneció artificialmente encapsulado en sí mismo desde 1634 hasta 1856. Pero a partir de ese momento, pues hubo una expansión de Japón. Entonces lo que señala aquí Ratzel es decir, bueno, hay unas fronteras que pueden ser naturales o pueden ser autoimpuestas, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que el enquistamiento o el ensimismamiento se va a romper y los estados naturalmente tenderán a expandirse. Pues bueno, jóvenes, aquí está la referencia del libro, como ustedes vieron en todas las notas que les acabo de citar, de leer, hay una página, la página donde viene, y esta es la referencia bibliográfica. Federico Ratzel, Ubicación Espacio, en Rattenbach Augusto, ¿no? Antología Geopolítica, y bueno, ahí está la referencia bibliográfica completa. Pues bueno, jóvenes, esto ha sido todo por este video, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, comentario, queja o sugerencia la pueden dejar aquí abajito y con gusto la atenderé. Pues bueno, espero que estén muy bien y hasta la próxima.